Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, circuitos RSP, resistencias en serie y paralelo del libro Floyd, octava edición, principios de circuitos eléctricos. Tenemos aquí un transistor MOSFET de canal N, pero no importa aquí saber el MOSFET, cómo funciona, sino lo que nos pide es hallar los voltajes e intensidades en el transistor. Sabemos al transistor MOSFET que aquí no entra corriente, 0 amperios. Si no entra corriente, I sub 1 será igual a I sub 2. ¿Vale? Primera idea, si no entra corriente, I sub 1 igual a I sub 2. Y lo mismo aquí, intensidad de drenador igual a intensidad de fuente, porque aquí no entra nada, todo lo que entra sale por aquí. Intensidad de drenador igual a intensidad de fuente. De drain es source fuente. Voltaje 16 voltios, esto es un divisor de tensión, aquí no hay salida de corriente, por lo tanto el voltaje aquí será, podemos calcular el voltaje en G, la gate, la puerta del transistor, eso sería voltaje en D, voltaje en G aquí o aquí y voltaje en la fuente. Voltaje en G, por lo tanto, será divisor de tensión, voltaje total 16 por resistencia de abajo, 270K, partido por la suma de las dos. 2,2 megas son 2200, más 270, 2470. 1200 más 270 estarán todo en casa. Y esto me da 1,75 voltios. Voltaje en G, ya tengo aquí, el voltaje en G es 1,75 voltios. ¿Qué más? El problema me dice que aquí menos más, una diferencia de 1,5 voltios. Aquí hay más que aquí. Si aquí tengo 1,75 y aquí hay 1,5 más, tengo que sumar 1,75. O sea, Vs será el voltaje que hay en G más 1,5 voltios. O sea, 1,75 más 1,5 igual a 3,25 voltios. Ya tengo el voltaje en S, 3,25 voltios. La caída de voltaje aquí es 16 voltios. Aquí 16 voltios. Aquí hemos dicho que caen 1,75. El resto, 16 menos 1,75 es lo que cae aquí. Podemos calcular 16 menos 1,75, 14,25. Aquí caen 14,25 voltios. Y por la derecha la caída de voltaje es la misma, 16 a 0. Aquí hay una caída de voltaje, que será I por R, voltaje en la resistencia de drenaje. Aquí hay una caída de voltaje en el transistor, VDS, voltaje en este punto, menos voltaje en este, y aquí habrá una caída de voltaje en la resistencia de la fuente RS. La suma de las tres podemos decir que 16 voltios, el voltaje total será VRD, la caída de voltaje en la resistencia, más la caída de voltaje en el transistor, más la caída de voltaje en la otra resistencia. Caída de voltaje en la resistencia es I por R. I sub D por 4,7. Todo en gas me queda en miliamperios. Y esta de aquí es I sub S, que hemos dicho que es la misma que I sub D, por RS, que es 1,5. Esto es la caída de voltaje aquí. Me falta saber cuánto vale I sub D o I sub S o VDS. De aquí, como tengo caída de voltaje y resistencia, puedo calcular I sub D. I sub S, que es la misma que I sub D, será caída de voltaje aquí es 3,25 entre la resistencia, que es 15. 15 o 1,5, perdón, esto es 1,5. 3,25 entre 1,5 me dan 2,17 miliamperios. Ya tengo I sub S, que es 2,17. Podemos dibujarla aquí, 2,17, la intensidad que pasa por aquí, que es la misma que pasa por aquí. Ahora puedo calcular también aquí VRD. Bueno, VRS ya sé cuánto vale, 3,25. Aquí directamente podría haber puesto la caída de voltaje, que es 3,25.
¿Cuánto va la caída de voltaje en la resistencia de fuente? Pues I por R, 217 por 4,7. 217 por 4,7 2,17 por 4,7 igual a 10,2. Aquí VRD vale 10,2. De aquí ahora sí que puedo despejar cuánto vale VDS. VDS será el total 16 menos 10,2 menos 3,25. Y esto da VDS 2,16 menos 10,2 menos 3,25 igual a 2,55. 2,55 voltios. Ya tenemos entonces caída de voltaje aquí, 2,55. En RD era 10,2 y en VRS era 3,25. Tenemos las intensidades, tenemos los voltajes, en principio ya tenemos calculado. Faltaría en todo todo caso calcular las intensidades estas de aquí, I sub 1 y I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 1 y sub 2? Hemos dicho que eran iguales, pues cualquiera de ellas, cojo esta I sub 2, será la intensidad, sea la caída de voltaje, 1,75 voltios entre 270K. Esto me sale al dividir en K, me da miliamperios, me da 6,5 por 10 a la menos 3 miliamperios, que son 648 más o menos, 650 microamperios si lo convertimos. Pues la intensidad que pasa por aquí es 650 microamperios, no, 6,50. 6,5 por 10 a la menos 3 miliamperios. Si multiplico por 1000, esto se me va y me quedan miliamperios, sí. Bueno, esto 650 microamperios. 1,75 entre 2,70, 1,75 voltios entre 2,70K me da 6, aquí está, 6,5 por 10 a la menos 3, que equivale a los microamperios empiezan aquí, por lo tanto serían 6.500 microamperios. Con esto acabamos este circuito, en el cual hemos aplicado las leyes de Ohm y Kirchhoff para calcular intensidades y voltajes, en este caso en un transistor MOSFET.